bienvenidos a un capítulo más Entre la Mente y Dios. El día de hoy me acompaña mi gran amigo Arturo Ortega. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto tenerlos nuevamente. Ahora nos acompaña la pastora Adriana Herrera, que nos va a compartir su testimonio. Hola, buenas tardes, ¿verdad? Mi nombre es Adriana Herrera y pues es un gusto estar con ustedes aquí entre la mente y Dios, ¿verdad? Y que sea de bendición mi testimonio, ¿verdad? Y el momento en que Dios llegó a mi vida hasta ahorita, ¿verdad? Adriana, cuéntanos, ¿cómo fue tu infancia? Pues mi infancia fue pues una infancia normal, en una familia unida, en una familia donde papá y mamá estaban ahí presentes y nos guiaron en una religión católica. Y pues todo bien ahí, ¿verdad? Ya lo que fue que yo me encontrara con Dios, pues cuando mi hermano decide pues suicidarse, ¿verdad? Porque él estaba en depresión y también un poco en las drogas, y pues de ahí es como que donde cambia todo, ¿no? Ese evento cambió la vida mía y la de toda mi familia. Pero cuéntanos, ¿qué pasó? ¿Qué suceso pasó con tu hermana? ¿Qué señales notaban? ¿O qué le tuvo que haber impactado tanto para empezar a tener actitudes diferentes? Bueno, mira, hay algo que siempre no sabemos si es de aquí derivó esto, pero cuando él estaba en la secundaria, de pronto se va con sus amigos como a un lago, algo así, una presa, no recuerdo bien, y un amigo de ellos se ahoga en esa presa, ¿no? Entonces los amigos presenciaron entre ellos mi hermano, y como que de ahí mi hermano, no sé si de ahí una culpabilidad de que no lo pudieron sacar, de que no pudieron hacer nada por este amigo, y de ahí como que yo siento que fue lo que derivó en él un poco de tristeza, también las drogas, ¿verdad? No sé si se sintió culpable, si fue algo muy trágico que impactó su vida. Y también de pronto, después de tiempo, no lo supe yo antes, pero después de tiempo sí sé de pronto que se cortaba, ¿verdad? Y pues nosotros como familia nunca vimos esas señales, ¿no? De pronto él estaba siempre como, era muy burlesco, muy amiguero, a lo mejor no se notaba, de pronto sí se aislaba, pero pues no era algo como que nosotros pudiéramos decir que podíamos tener una llamada de atención, una alerta, ¿verdad? A veces el enemigo actúa tan silencioso que no te das cuenta, ¿verdad? Y obviamente el enemigo no quiere que te des cuenta, que no veas estas alertas en tus hijos, en tus hermanos, en tu familia, ¿verdad? ¿Para qué? Pues dice la Biblia, ¿no? El enemigo viene a robar, a matar y destruir. Y cuando tú no te das cuenta de estas alertas en tus hijos, en tus hermanos, en tu familia, pues entra el enemigo a destruir, ¿no? A robar, a matar. ¿Qué sucede? Entonces, tu hermano empezó a presentar ciertas conductas, a tener señales que pasaron completamente desapercibidas. Así es. Por parte de ustedes, sus hermanos. ¿Su esposa qué te decía? Bueno, ella igual que él, vivían igual. De pronto no sé si ella también se drogaba, pero andaba con el grupo con el que él andaba, le permitió ciertas cosas, pero llega un momento en que ella se convierte a Cristo, ¿verdad? Entonces obviamente cuando uno se convierte a Cristo, pues la vida de uno empieza a tener que cambiar, no puede seguir uno igual, ¿no? Cuando tú te encuentras con Dios, tu vida no puede seguir igual, tiene que haber un cambio. Y ella empieza pues a ya no querer esa vida, donde a lo mejor le permitió cosas a mi hermano y ella misma también las practicaba, pero pues al estar ya Dios ordenando la vida de ella pues ciertas cosas que le permitía a mi hermano empieza a ya no quererlas. Por ejemplo, si él se drogaba con sus amigos en casa, cuando ella antes se lo permitía aunque estuviera su niña, pero ahora ya no, ella ya decía, pues eso ya no es un ejemplo correcto para mi hija, ¿verdad? No quiero eso en mi vida, y pues obviamente empezó a discutir con mi hermano, ¿verdad? En la lucha de que mi hermano de pronto sí llegó a ir a la iglesia, estaba en esa lucha de sí creo en Cristo, no creo en Cristo. Mi cuñada pues ya estaba más firme en el Señor. Ella va y habla conmigo y me dice, ¿sabes qué? Es que voy a dejar a tu hermano porque él se está drogando en la casa, estamos yo y la niña y pues yo ya no estoy de acuerdo. Yo la verdad le aconsejé pues que era correcto, lo que ella decía era correcto y estaba bien, y pues no estaba bien que la niña estuviera viendo eso.
Aunque yo también de pronto sí le dije, pero pues también era algo que tú le permitías antes, ¿no? Y pues también él no va a cambiar como que así de que tú le digas ahorita ya no, y pues lo va a dejar de hacer, ¿no? Porque es algo que tú le permitías, pero está bien, si tú quieres dejarlo, está bien. Ella me dice, pues sí, pero él dice que si yo me voy, él se va a suicidar. Yo le dije, pues, el que se quiere suicidar, se suicida sin decirlo, ¿no? Es un chantaje, tú vete, si tú quieres irte y dejarlo, pues déjalo, ¿no? Pero tú le dejaste al final de cuentas la decisión a ella, porque era su marido. Así es. Sí, pues ella era la que, ahora sí que ella era la que iba a vivir con él, la que iba a batallar, ¿verdad? Yo dije, me parece correcto lo que estás haciendo, pero al final la que toma la decisión es ella, ¿verdad? Y pues sí, ella se va, eso fue un domingo, ella se va, yo la veo cuando pasa con sus cosas, ¿verdad? Y de ahí la siguiente semana, pasa creo una semana, o la siguiente semana él viene en la época en Semana Santa, y mi hermano se suicida en esos días de Semana Santa. Nosotros bueno, mi papá y mi hermana lo encuentran un jueves, que fue Jueves Santo, porque una de mis hermanas como que ella sentía pues algo, ¿no? Ella ya había soñado en la noche pues a mi hermano y que perros negros, que mi hermano tenía muchos perros que ladraban, y ella decía, necesito ver a mi hermano antes de irnos, porque nosotros pues en Semana Santa nos vamos a un terreno que tiene mi papá. Y ella decía, yo no me voy si no lo veo a él. Yo no me voy si yo no lo veo a él. Acompáñame a la casa de él para ver si está bien. Y yo, nah, estás loca, está bien. Anda con sus amigos. Yo lo acabo de ver ayer, estaba en la noche con sus amigos, ¿no? Digo, voy a andar en un balneario, luego se va al balneario. No, es que no contesta, es que ya mandé a otra hermana que vivía cerca de ella que le tocara, no abre la puerta. Y la camioneta está afuera. Le digo, a veces se va con sus amigos a los balnearios en estas fechas y se han de ir en la camioneta de los otros amigos. Pero mi hermana estaba terca, yo le dije, no te voy a acompañar, ¿verdad? Estás loca, está bien. Pero ella traía esta presentimiento, hasta que ella le dice a mi papá llorando, ¿sabe qué? Lléveme, yo no me puedo ir si yo no lo veo, yo no me puedo ir si no lo veo. Mi papá la lleva y pues como no nos abría, hay un cerrajero enfrente y mi papá le pide al cerrajero que abra la casa, y cuando ellos entran, pues mi hermano se ahorcó, ¿verdad? Y pues ya nos salimos, hablaron a la CEMEFO, recogieron el cuerpo, todo, ¿no? Y pues fue un evento que cambió nuestra vida. ¿Cuál fue tu pensamiento? ¿Qué sentías en ese momento? Pues en ese momento nosotros estábamos en casa cuando mi hermana y nos habla y nos da la noticia, pues fue algo así como un shock, como algo que no puedes creer, porque pues yo decía, yo lo acabo de ver anoche, ¿no? Yo hasta le presté una escalerita que él me pidió, y después vi que esa misma escalera él la usó para poner la soga en la que se iba a colgar, subirse a la escalera y con los pies aventar la escalera y dejar su cuerpo en la soga, ¿no? Que está en su cuello atada. Entonces, pues, no es algo, es un impacto, pero a la vez también como que no lo crees. Es como si entraras en una burbuja, ¿no? En un sueño. Pues no es agradable. Sí, claro. Y posterior al fallecimiento de tu hermano, me dices que tu cuñada era cristiana. Así es. Y tu familia es católica. ¿Qué sucedió cuando fue el funeral? Preparamos todo lo del funeral. En una funeraria va pues la familia de nosotros, la familia de mi cuñada. Mi papá pues me dice un poco como que yo viera qué se hacía, y yo al saber que ella era pareja de mi hermano, pues yo quise darle como que su lugar, aunque no estaban casados, yo quise pues darle su lugar, ¿verdad? Yo no sabía lo que los cristianos cómo hacían. Nosotros en una religión católica pues rezos y rosarios y rosarios y rosarios, ¿verdad? Y es lo que se hace en una religión católica, pero yo me acerqué a mi cuñada y yo le dije, mira, yo no sé lo que ustedes hagan, pero como tú eras su pareja, yo te voy a dar la oportunidad de que tú empieces primero, ¿verdad? Como dándole su lugar. Ahora entiendo que no era tanto darle lugar a ella, sino a Dios, ¿verdad? Que ya desde ahí Dios ya me había echado el ojo, porque cuando yo pues supe de eso, yo decía, ay, no, es que esto tiene que cambiar para algo, ¿no? No es nada más que pase una situación así porque sí, sino que tiene que, pues para algo tiene que servir una tragedia de este tamaño, ¿no? Y
y ella empiezan ellos la verdad no recuerdo bien, creo que empiezan a cantar alabanzas y a orar, pero yo me salgo de la funeraria afuerita a platicar con pues parientes, ¿verdad? Y yo decía, los cristianos, yo no sé qué hagan, yo me meto cuando sea lo de nosotros, ¿no? Pero había una lucha entre religiones ahí, ¿no? Los católicos, los rosarios, y ellos, había momentos en que los cristianos ellos, y cuando ellos acababan luego los católicos, pues ya, para no dejarles que sigan los rosarios, ¿no? Y así fue, ellos, nosotros, y hubo un momento en que de pronto hasta pues familiares de nosotros que andaban en el templo católico, de pronto, pues gente que nos conocía, era como querer contender con los cristianos, ¿no? Como que aquí los rosarios, como que aquí lo de nosotros, ¿no? Pero pues Dios tomó el control, o sea, ya estaba ahí la lucha entre el bien y el mal, entre el reino de Dios y el reino del enemigo, ¿no? Y que finalmente no es algo agradable, pero así como dice Dios en su palabra, ¿no? Que aún lo malo para nosotros que ya estamos en Cristo va a obrar para bien. Así es. Y la muerte de mi hermano pues fue una tragedia, pero dentro de lo malo fue que yo me encontré con Cristo, ¿no? Que yo empecé a buscar pues de ese Dios que yo de momento le eché la culpa por la muerte de mi hermano y que pasaba? Dios ¿Qué no pasaba tenía la culpa. En ese momento cuando pasa todo esto, ¿qué sentías con Dios? ¿Qué le decías tú a Dios? En este momento no se siente así como que nada, te digo, estás como en un sueño, como si fuera una burbuja y dices, esto como que es una película que se va a acabar ahorita, ¿no? No estás consciente, yo fui consciente como de la falta de mi hermano hasta que se terminan los rosarios. En la iglesia católica nos dijeron que teníamos que hacer, ¿sabe cuántas misas? Y sabe cuántos rosarios, porque mi hermano se había suicidado y para ellos alguien que se suicida supuestamente no puede entrar al reino de Dios, ¿no? Se pierde esa alma. Y mi familia hizo los rosarios y eso, cuando terminan los 30 rosarios que nos dijeron que hiciéramos para que supuestamente se salvara el alma de mi hermano, es cuando pues en los rosarios hay tantísima gente. Mi hermano tenía tantos amigos que la verdad en su funeral había mucha gente, en el panteón mucha gente, en los rosarios demasiada gente también. Los amigos ahí estaban y ya después pues los familiares también. Ya después cuando se acaban los rosarios, que ya no está la gente, y que es cuando ya empiezas a sentir la ausencia de ese familiar, empiezas a caer en la verdad, o sea, en lo que es real, ¿no? Ya que todo se va calmando. Ya que todo se va calmando con los meses, es cuando empiezas a sentir esa ausencia de ya no voy a ver a mi hermano más, de ya no voy a volver a hablar con él, de ya no voy a verlo sonreír, de ya no voy a enojarme con él. Empiezas a sentir ausencia. Ajá. ¿Qué relación tú tenías con tu hermano? ¿Qué te llevaba a sentir eso? Pues cuando éramos chicos siempre, pues como éramos los más chiquitos, siempre andábamos juntos, ¿no? Hay un poco una separación cuando yo entro a la secundaria, que teníamos también la tienda, él se va con mi papá a la tienda y yo me quedo en casa. Él está en otra secundaria, yo en otra, y ahí hay un poquito ya de separación, pero pues toda mi niñez prácticamente éramos él y yo juntos, ¿no? Siempre peleando, pero siempre juntos, ¿no? Como pues todos los niños que pelean, pero están juntos, ¿no? Eso ya fue cuando pasa todo esto, tú ya empezaste a sentir la ausencia de él. Sí, así es. Por la convivencia, ¿no? Porque no con todos los hermanos, ¿estás de acuerdo que no con todos los hermanos te apegas mucho? Y casi en todos, ¿cuántos son de familia? Ya somos 7 mujeres y pues 3 hombres, que pues ya al morir él solamente quedan 2. De mis hermanos hombres, pues yo creo que con el que yo más me relacionaba, y de hecho él, con la que más se relacionaba de todas, pues era él. Mis otros 2 hermanos son un poquito más apartados, pero él era como el que un poquito más andaba con nosotros, a lo mejor no tanto, pero sí más que nosotros, ¿no? Y entonces pues al faltar él, pues ya se siente esa ausencia. Te das cuenta también que cuando estaba él aquí, pues a lo mejor no lo aprovechaste lo que tenías que haberlo aprovechado, ¿no? Que a lo mejor no era ya uno tan unido. Cuando uno crece, de pronto sí te empiezas a apartar a veces de la familia, y que tú dices, híjole, a lo mejor no lo vi lo que tenía que verlo, a lo mejor no hablé con él todo lo que tenía que hablar,
a lo mejor yo pude haber impedido que se suicidara o cómo no me di cuenta, ¿verdad? Cómo no me di cuenta si él traía una depresión, una tristeza y que un día antes él me había ido a pedir a mi negocio, yo tenía mi negocio y como a 5 casas él vivía, ¿no? Entonces él va y me pide una escalera y después yo me doy cuenta que esa misma escalera fue la que él usó para, pues Sí, para eso, pero... Diana, pero yo creo que Ujú. la escalera es un objeto Ujú. simple, Sí. ¿verdad? Que cualquier persona te la puede pedir, oye, me prestas tu escalera, en este caso fue tu hermano. Y yo creo que al estar, no estabas al 100% consciente Ujú. de lo que estaba pasando, puesto que no Sí, detectaba las señales, a lo mejor él jamás se acercó a ti Ujú. para decirte, oye, necesito ayuda, ¿sabes qué? Me siento mal, tengo este problema, tengo esta enfermedad, Ujú. tengo esta adicción. Así Entonces, bueno, uno no iba a saber que lo iba a utilizar para eso, ¿no? No. De la misma manera te hubiera pedido Sí. una cuerda, Ajá. que eso es lo que sucede. Pero yo creo que como enseñanza, lo que podemos aprender de esta Ujú. parte de la vida de Adriana es al apreciar a las personas que tenemos, al poderle decir a nuestros familiares, a nuestros hermanos, a nuestros papás, a nuestros hijos que los amamos. ¿Por qué? Ujú. Porque no sabemos cuándo va a ser la última vez que los tengamos en vida. Sí, y es importante que veamos esos focos rojos, con el caso de ella, que estemos atentos cuando se empieza a aislar a alguien, cuando empieza a cambiar la conducta. Nos comentaba sobre que también se cortaba, entonces son señales de que una persona no está bien. Ya cuando empieza a hacerse, se puede decir, huraño, se encierra, se aparta, hay que tener cuidado porque son focos rojos donde ya hay un problema. Una, hay que buscar ayuda profesional. Otra, existe ahí la ausencia de Dios en la vida de la persona. ¿Está de Sí, acuerdo, así es, pastor? así es. También algo que él tenía mucho era que siempre quería dormir mucho. Eso también es una llamada de atención que de pronto nosotros decíamos, es flojo. De pronto tenía una herrería y de pronto no trabajaba por estar acostado en su casa todo el día con su niña, ¿no? Su esposa sí salía a trabajar y él se iba y se encerraba. Él salía antes a su herrería que estaba atrás de mi papelería y ya en cuanto se iba su esposa, él se regresaba y con la niña, ¿no? Y era algo que él duraba ahí horas acostado y también eso era, pues, Sí, no lo sí, vimos tampoco, ¿verdad? Que yo decía, es flojo, pero también más bien era que él ya traía esa depresión, ¿no? Esa tristeza, solamente él sabe que traía, ¿no? Adriana, y posterior al fallecimiento de tu hermano, Ujú. tu tristeza, ¿cómo la manejaste? Al ver la ausencia, yo empiezo pues ya traía esa tristeza, ese dolor, pues ese luto, ¿verdad? De empezar a ser consciente de que ya mi hermano no iba a estar más, todo eso. Mi hermano, como les comentaba, vivía muy cerca de mi negocio. Él tenía muchos perros que luego llevaba a exhibiciones y pues al él morir ahí, mi cuñada pues ya no volvió a regresar tampoco, ella ya se había salido antes porque lo dejó. Eso ya no regresó, menos cuando él se suicida en esa casa y pues los perros tenían que comer. Yo decía, yo voy y yo les llevo, ¿no? Era algo como que hacerme cargo de las cosas de mi hermano. Siento que era también un poco como yo quererme hacer cargo de cosas de él para yo sentirme cerca de él, ¿no? Y yo iba y me metí a la casa, les daba de comer a los perros. De pronto acaba de darles de comer y yo me sentaba en su sillón o en su cama y me agarraba llorando, ¿no? Me agarraba llorando, me agarraba agarraba su ropa y la abrazaba como si fuera él. Veía las fotografías, era como, pues hasta yo misma, ¿no? Como atormentarme un poco, apapachar esa tristeza y ese dolor y que no solamente fue ya el luto, la tristeza, el dolor, que son espíritus que entran en uno, ¿verdad? Y ya no era solamente eso, o sea, ellos al ver que tú los apapachas, dice, pues esta es territorio, ajá, que puede venir, no nomás ya estamos 3 espíritus gobernando en ella, sino que ahora viene la depresión, ahora viene la ansiedad, ¿verdad? Las ganas de ya no querer vivir, porque yo también decía, me dio, ajá, también la culpa, porque decía, ¿cómo no me di cuenta? O sea, ¿cómo esto? ¿Por qué lo otro? ¿No? Pero pues de pronto también es el enemigo usando esas armas, ¿no?
porque te digo, esos son espíritus y vienen más. Es como lo que dice la palabra, ¿no? Cuando dice que echas un espíritu fuera, pero si la casa está vacía, dice, pues vengan, aquí está vacía esta casa y es habitable para que entren más, ¿no? Entonces al apapachar la tristeza, el dolor, dice, vengan más, que son espíritus asociados, son legiones, ¿no? ¿Qué le decías a Dios? Yo de pronto, ahí todavía no mucho, ya después fueron pasando los meses y yo empecé a culpar a Dios, ¿no? Yo empecé a decir, ¿de verdad existirá Dios? ¿De verdad hay un Dios que permita que alguien se mate de esta manera? O sea, si tú existes, ¿por qué no hiciste que se cayera la cuerda? ¿O por qué no hiciste que alguien llegara en ese momento y lo agarrara y no se suicidara? ¿Por qué no enviaste, no sé, a un ángel? No sé. Si tú de verdad fueras real, tú no hubieras permitido eso, ¿no? Empecé yo a blasfemar mucho de Dios, la verdad. Empecé a pensar que era un mito, eso que nos hablaban en la religión católica, que había un Dios, que había un Jesucristo, que había muerto en la cruz, y yo dije, no es cierto, eso es mentira. Dios no existe, Dios no es real. ¿Cómo un Dios va a permitir que alguien muera así? ¿Cómo un Dios va a permitir que haya asesinato? O sea, no solamente empecé a culpar a Dios por la muerte de alguien que se ahorcó, ¿no? Sino porque cómo Dios va a permitir asesinatos, cómo Dios va a permitir que maten, que esto, que el otro. Si hubiera un Dios no pasaría esto, ¿no? Estabas cayendo en una depresión completamente es. profunda, y en este caso Arturito, su fe se estaba esfumando completamente. Así es. Pues, bueno, no conocías, sí te llevaban a la iglesia, ¿no? Comentabas que eras, en la religión católica. Pues estábamos en religión. Pero no había una comunión o una relación con Dios. No había una relación con Dios, la verdad. A mí cuando estaba chiquita, pues mis papás me llevaban a la iglesia, pero una vez que yo crecí, pues ya era mi decisión ir o no. Yo la verdad casi no iba a misa. Yo nomás iba cuando me daba ganas, y que era cada venida de obispo, ¿no? Cada año, no sé, a veces ni en el año, ¿no? A veces nada más cuando era año nuevo voy a dar gracias, ¿no? Me acuerdo que mi mamá me decía, es que tú eres una hereje. Yo le decía, a mí no me diga, yo voy a ir a misa cuando yo quiera, porque si usted me va a obligar, yo no voy a estar atenta a lo que diga el sacerdote. Y cuando yo vaya, yo voy porque quiero escucharlo, en realidad lo que él va a decir. Si yo voy a fuerza, yo estoy viendo la que entró con el vestido corto, el niño que está distrayendo, la mujer que está peleándose con el esposo, no sé, no voy a poner atención. Cuando yo decidí ir a misa era porque de verdad iba a poner atención en lo que estaba diciendo el sacerdote, ¿no? Pero la verdad era casi no. Entonces en ese momento, retomando, Adriana, pues no tenías fe, estabas... ¿Había una ausencia de Dios? Tenía una ausencia de Dios, pero aparte traías ese dolor, esa culpa, el no entender por qué pasaban las cosas como pasaban. Sí, yo empecé a cuestionar a Dios por qué. Después de 7 meses que transcurre el fallecimiento de tu hermano, ¿los viviste triste, con culpa, con depresión? ¿Viviste tu duelo con culpa, no? Pues con culpas, con depresión, con tristeza, con dolor, con preguntarle a Dios qué pasó, por qué alguien hace algo así, por qué tú no haces nada cuando alguien va a hacer algo así. ¿Dónde estás tú cuando la gente se va a suicidar? No, que tú estás en todos lados, entonces ¿dónde estabas, no? ¿En algún momento te llegó a pasar por la mente quitarte la vida? De primero solo blasfemaba de Dios, pero después era, ayúdame. Le reclamaba a Dios, blasfemaba, le decía, no existes, no eres real, es pura engaño, pura mentira. Después le decía, ayúdame, yo no quiero estar así. Al mismo tiempo le decía que no, al mismo tiempo que sí, que me ayudara. Y empecé sí a sentir que yo ya no quería vivir, que yo ya estaba en un pozo muy oscuro y que aunque yo había acudido a ver ayuda, pues yo no la encontraba, ¿no? ¿A dónde fuiste a acudir? ¿Dónde buscaste ayuda? Pues llegué un poquito, sí, a ir un poco más a la iglesia. Empecé de pronto a buscar terapia psicológica, pero pues no. De pronto empecé a acudir también a que me hicieran limpias, ¿verdad? Ahora sí que cuando tú no tienes a Dios y no conoces de Dios, tú vas a todo menos a Él. Y la ignorancia, y que todo esto, pues en mi ignorancia también abrí puertas que no debía de haber abierto, que eran las tinieblas, y que la misma palabra dice, ¿no? Dice,
dice ahí que no se tiene que consultar ni a gobero, ni hechicero, ni a sortilego, ni nada de adivinación, ni nada de eso, porque abrimos puertas. Dice, hay un versículo, yo no soy de aprenderme los versículos, pero trato de explicarlo como yo entiendo, ¿no? Hay uno que dice que si el hombre va y consulta todo eso, dice, ¿qué no habrá de consultar primeramente el hombre a Dios? ¿Verdad? Y dice que es lo que tenemos que hacer, pero nosotros en nuestra ignorancia acudimos a todos. Si te dicen a ti, ponte un nopal y te vas a sentir mejor en la cabeza, tú te lo pones, ¿no? Pon esta hierba aquí, tú lo haces. ¿Por qué? Porque todavía estás en un desconocimiento de Dios, la misma escritura dice, una ignorancia. que Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento, ¿no? Entonces, no solamente eso, o sea, ponemos nuestra fe y nuestra confianza en muchas cosas. Sí. ¿Verdad? En una pulsera de la suerte, hasta en el negocio yo tenía una sábila y no sé qué tanto, que para la buena suerte, que para las ventas, que para las envidias, y decía Dios, eso también es brujería, ¿no? Porque tú estás poniendo tu confianza en eso cuando yo soy el que te doy la provisión, yo soy el que te doy la protección. De pronto ya cuando conocí de Dios, pues empezó Él a mostrarme todo lo que estaba mal, a ordenar mi vida. ¿Cómo conociste de Dios? ¿Quién fue el conducto? Porque ya ves, Dios usa a alguien para que nos llegue la palabra. Así es, sí. Yo empecé en mi reclamo a Dios, yo no sabía que ya estaba orando, porque para Dios la oración es lo que hay en tu corazón, sí. Es que tú le cuentes lo que sientes, lo que te está pasando, que le reclames. Él no se enoja porque le reclamas, Él no se enoja si te enojas con Él, ¿no? Él dice, si eso es lo que hay en tu corazón, sácalo. Saca ese veneno que hay en tu corazón. Hay enojo y hay reclamo para mí, a ver, échamelo, ¿no? Y eso había, yo sin saber que estaba orando, porque para mí la oración era un Ave María, repetir 10 Aves María, repetir 5 Padres Nuestros, o todo un rosario completo, pero dice Dios en su palabra, dice, yo no escucho repeticiones vanas y aprendidas, yo quiero escuchar lo que hay en tu corazón. Y en mi corazón había tristeza, en mi corazón había dolor, en mi corazón había reclamo hacia Dios, en mi corazón había también esto de no sé, o sea, ¿por qué? ¿Por qué pasó? ¿Verdad? ¿Qué pude haber hecho yo? La culpa, todo estaba en mi corazón, el enojo, el resentimiento, pero todo eso yo lo torné hacia Dios. Yo culpé a Dios de la muerte de mi hermano, porque dije, ¿por qué no lo salvaste? ¿Por qué no hiciste que se cayera la cuerda? No, cuando no tenía nada que ver Dios ahí. Era una decisión que mi hermano tomó, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque no tenía a Dios en su vida. Porque cuando tú no tienes a Dios en tu vida, las tinieblas y Satanás luchan contra ti. Y si tú no tienes a Dios, Satanás sí te va a vencer a ti. Sí, claro. Pero si tú tienes a Dios, entonces ya hay alguien mayor que está peleando por ti. Satanás no va a poder pelear la batalla, ¿verdad? ¿Tú en algún momento condicionaste a Dios? Sí. A veces cuando yo cuento mi testimonio, cuando yo voy a lugares donde Dios me manda a predicar, a anexos al hospital, o simplemente cuando voy a predicarle a alguien, Dios me dice, cuéntale tu testimonio, cómo me retaste, ¿no? ¿Cómo te atreviste a retar a Dios? Entonces yo decía, bueno, cuando yo ya me empecé a deprimir y yo ya no hallaba una salida de consultar brujos, de consultar gente que me hiciera limpias, lo que me dijeran que hiciera, pues yo lo hacía, ¿no? Hubo un momento en que yo diario le reclamaba a Dios, pero a la vez le pedía ayúdame, a la vez le blasfemaba, a la vez le decía, no existes, pero ayúdame, ¿no? Haz algo, hazme saber que eres real. ¿Quién te pidió que me trajeras a este mundo? Yo no te pedí. ¿Quién te dijo que yo quería vivir aquí, no? Hubo me acuerdo que eso fue un miércoles, yo me duermo muy noche. Yo esperé que mi familia se durmiera para bajar y pues en lo que a ti te inculcan, ¿no? Tenemos un librero y arriba del librero mi mamá tiene una cajita de cristal, de madera con cristal, y ahí tiene lo que ellos llaman un niño Dios, ¿verdad? Que en aquel momento yo también lo llamaba niño Dios porque pues yo no tenía el conocimiento de lo que dice Dios, ¿verdad? Y espero no ofender, ahora yo digo pues es un mono, ¿verdad? Es un mono de yeso, es un mono pues que no tiene vida y que no habla, pero en ese momento Dios usó ese mono para que yo creyera que estaba hablando con Él y que Él me estaba escuchando, aunque no era ese mono donde Dios me estaba escuchando y hablando conmigo. Dios usó eso y Dios me empezó a escuchar y Dios me empezó a hablar, ¿no? Entonces yo bajé y le empecé a reclamar al supuesto niño Dios, ¿verdad?, de yeso, y yo le dije,
tampoco tú sí existes. Otra vez reclamándole lo de mi hermano, ¿dónde estabas? ¿Por qué no lo salvaste? ¿Por qué permitiste que él muriera así? Mi hermano no era tan malo, que esa muerte se lo merece alguien que sea malo, alguien que haga cosas realmente mal. Y empecé a decirle tantas cosas y yo le decía, yo te odio, no existes, eso de que hay un Dios no es cierto, no hay ningún Dios, no hay ningún Jesucristo, eso fue una mentira que inventó la iglesia, ¿verdad? Para que nosotros creyéramos que hay un Dios, que hay un Cristo, no es cierto. Y de momento también le decía, no, perdóname, si existes, pues muéstrame que eres real. A ver, yo no sabía lo que decía la Biblia, yo no sabía en ese momento que yo ya estaba orando, que eso era la oración para Dios, porque estaba saliendo lo que estaba en mi corazón, que era rencor, odio, enojo, todo, la culpa, todo, ¿no? La depresión. Y yo le decía, ayúdame. A ver, le dije, yo no te pedí vivir en esta vida, ¿para qué me trajiste? ¿Quién te dijo que me creara? Si existes, ¿verdad? A lo mejor ni me creaste tú, no existes. Si tú me creaste, yo sin saber lo que decía la Biblia, yo le decía, a ver, Señor Jesús, si tú eres real, aboga por mí ante tu Padre. Yo no sabía que la Biblia dice que el único que puede abogar ante el Padre por nosotros es Jesús. Yo no sé si Dios me usó a mí misma para en ese momento yo decir la clave correcta, ¿no? Y que fuera escuchada mi oración. Y dije, si tú eres Jesús, el Hijo de Dios, aboga por mí ante tu Padre. Y muéstrame a qué me trajiste esta vida. Hay un propósito, o esta vida es crecer, nacer, crecer, comer, ir a la escuela, tener una carrera, si no la tienes, casarte, tener hijos y morir. Ah, pues qué vida tan fea. Ahí fue cuando lo retaste. Así es. Y ahí fue cuando yo lo reté, yo le empecé a decir, le dije, a ver, le dije más cosas feas y luego le dije, te voy a dar 3 opciones. A mí a veces me han dicho que hay propósito de esta vida, sobre todo mi cuñada me lo decía, Dios tiene un propósito en tu vida, ¿no? Pero pues ella ya sabía de Dios, yo no. Yo decía, a ver, si hay un propósito en mi vida, pues muéstrame, pues, primero muéstrame que existes. A mí convénceme de que existes. Y te voy a dar 3 opciones y solamente tienes de aquí a que se acabe la semana, ¿no? Eso era el miércoles. Y tú me vas a mostrar que eres real. Si de verdad existes, es un mito que hay un Dios, que es un mito que hay un Jesús, ¿verdad? Yo dije, yo no te veo. Yo veo ese mono, sí, ya le pedí, ¿no? Pero, a ver, muéstrame que existes y que me estás escuchando lo que yo te estoy diciendo, ¿ah? Y yo le dije, te voy a dar 3 opciones. La primera, o tú me muestras que eres real, y para qué me trajiste esta vida, me muestras el propósito, o yo voy a empezar a hacer todo lo malo que yo no he hecho, porque de pronto mi papá ha sido muy estricto en cosas, y tengo mis defectos y todo, pero había muchas cosas que yo no había hecho, ¿verdad? Yo le dije, tú me muestras que existes, que es real el propósito para el cual me trajiste a esta vida, o yo voy a empezar a hacer todo lo malo que yo no he hecho, yo lo voy a hacer y me voy a perder. Okay. Segunda opción, o me muestras que eres real, para qué me trajiste el propósito a esta tierra, o si no, yo me voy a quitar la vida como mi hermano y también me voy a perder, ¿verdad? Tercera opción y última, me muestras que eres real, me muestras que existes, te revelas a mi vida, me dices qué propósito hay, y entonces si tú eres real, yo te voy a servir. Yo voy a cumplir ese propósito que tú me dices para el cual me trajiste a esta tierra. Si es que hay un propósito, y si es que hay un Dios, y si es que tú eres un Dios vivo que me está escuchando y que me va a responder. Y a mí me vas a... dicho tu cuñada? No. ¿Quién te había dicho que había un Dios que tenía su propósito? Bueno, del propósito, sí, ella de pronto decía que había un propósito en mi vida de Dios para mí. También hubo un momento en que pues yo era rejega también con la religión católica, ¿no? Y de pronto a veces iban cristianos y yo los dejaba que me hablaran de la Biblia, ¿no? O sea, no es como, pues yo siento que Dios ya me tenía elegida, ¿no? Yo no aceptaba al 100 la religión católica cuando mi mamá me decía, es que ve a misa, y es que confiésate, yo le decía, ¿de a poco yo le voy a ir a confesar mis pecados? Yo no sé si ahorita violó a un niño y ahorita yo le voy a confesar mis pecados. O sea, pues muchas cosas, yo era muy en eso, ¿no? No tenías como esa fe, Ajá. No tenía esa credibilidad Ajá. de que existe un Dios. No tenía ningún... No tenía, Así es. siempre estabas dudando de esa parte. Me gustaba cuando me iban a predicar la palabra los testigos de Jehová y de pronto los cristianos, porque pues yo nunca leía la Biblia.
O sea, nunca, los católicos decimos que creemos en Dios, pero nunca leemos la Biblia. Son muy pocos los que la leen, y de los que la leen, pues la entienden como ellos quieren, pero tú no puedes entender la Biblia si primero el Espíritu Santo de Dios no está en ti para que te dé la revelación, el entendimiento de lo que estás leyendo, ¿no? Yo puedo ser católico y leer la Biblia y yo puedo entender las cosas, pues humanamente, pero no es lo que dice Dios. Claro, pero eso yo creo que se hace cuando ya tienes un conocimiento, sí. ya tienes a Cristo en tu corazón. Pero retomando, Adriana, después que retaste a Dios, ¿qué pasó? ¿Cuál fue la respuesta de Dios en tu vida? Ese fue el miércoles en la noche, me fui a dormir, me pude dormir tranquila, de pronto me daba insomnio hasta que no oraba y retaba y le gritaba cosas a Dios, me dormía. El jueves al siguiente día voy y abro mi negocio y pues gente cristiana, gente que me hablaba de Dios, iban a comprar y me empezaban a hablar de Dios y de la Biblia. Yo me enojaba, pero ya era la respuesta de Dios, que yo lo reté y dijo Dios, me vas a conocer y vas a ver que soy real, ¿no? Te estoy enviando mis instrumentos y me los estás rechazando, ¿no? Yo decía, no quiero saber, no, a mí no me interesa, yo no quiero cambiar de religión, no me vengas a hablar de tu Dios que no puedo hacer nada por mi hermano, ¿no? No me vengas a mí a decir que hay un Dios. Pero ya era Dios con la respuesta a lo que yo lo había retado, ¿no? Jueves, viernes, y el viernes yo estaba en mi negocio ya, de pronto en la tarde, yo siempre trataba de tener amigas conmigo porque yo me sentía mal, triste, depresiva, ¿no? Con las amigas me hacía un poquito más llevadera la vida, pero en la noche, al final en mi cuarto, pues yo estaba triste y sola, ¿no? Entonces, me acuerdo que ese viernes ya, los viernes no iban tanto a lo mejor las amigas porque andaban con los hijos y eso, y me acuerdo que empecé a sentir esa ansiedad que de pronto te da cuando ya tienes depresión y que te agarran unas ansiedades de que quieres no sé qué hacer. Y yo agarré mi bolsa, agarré dinero, cerré mi mercería, y cuando yo acordé, yo agarré un camión y ni siquiera era tan consciente de lo que estaba haciendo, ¿no? Yo agarré el camión y yo me quedé ya cuando yo estaba en la central camionera y yo dije, bueno, pero ¿a dónde voy? ¿No? O sea, agarraste un camión y te fuiste a la central sin rumbo. Sí. Me bajé, ya cuando acordé fue como que estoy aquí en la central camionera, ¿qué hago aquí, no? Y dije, ¿ya dónde voy a ir? Fue como que yo me asusté de pronto, dije, ya no estoy bien. Ya no aguanto, yo no quiero sentir esta oscuridad, yo no quiero sentir esta tristeza, yo no quiero sentir esta depresión, ya no puedo más. Ya no me regresé a mi papelería, me fui a mi casa. Me acuerdo que ese día me dice mi mamá, ¿cerraste temprano? Sí, mamá, cerré temprano. No le quise decir que me agarró un ataque de ansiedad y que me fui para allá, me metí, me encerré en mi cuarto. Y me encerré en mi cuarto, prendí la computadora y de pronto era tanto lo que yo sentía, esa pesadez de no saber cómo ayudarme a mí misma, ¿no? De sentir tanta tristeza, tanta depresión, tanta ansiedad, tantas cosas juntas y decir, ya no aguanto. Entonces prendí la computadora y dije, yo me voy a mejor a quitar la vida, yo quiero descansar como mi hermano, ¿no? Entonces empecé a ver dónde me voy a colgar o qué hago, me cuelgo como mi hermano, o me puedo cortar las venas, o me puedo tomar pastillas, o me subo al tercer piso y me aviento y caigo de golpe. Yo decía, ¿cómo? Rápido, ya no quiero seguir sufriendo, ya no quiero sentir lo que estoy sintiendo, que es feo, ¿verdad? Y que yo no hallaba una explicación. De pronto yo, ¿dónde? Me cuelgo, sí, más rápido, me cuelgo, o no sé, yo así, ¿no? Y empieza a la computadora prendida, mensajes. Me acuerdo que dije yo, bueno, ni matarse puede uno a gusto, ¿no? O sea, hay gente que da lata. Y fui a ver, dije, voy a ver quién es, porque era insistente. Y ella era una amiga de mi hermano, pero a la vez era prima de mi cuñada, que ya era cristiana, y ella también ya era cristiana, ella se llama Berenice, y ella me pone un mensaje de texto, ¿no? Me pone, ¿cómo estás? Yo dije, para eso me interrumpes, ¿no? Si yo ya quiero descansar, ahorita voy a hacer lo que va a hacer y voy a descansar. Ya no voy a sentir lo que siento. Yo nomás me acuerdo que le contesté, pues estoy, y di que es ganancia. Y apagué la computadora y la cerré, ¿no? Y eso fue una llamada de alerta para ella, ¿verdad? El que yo contestarle eso era como, no está bien. No estoy bien. Y Dios le pone a ella en su corazón, háblale, márcale. Se empieza a sonar mi teléfono insistente, y yo,
bueno, que no van a dejar matarme a gusto, o sea, ya no quiero sentirme así, ya. Pero era tanta la insistencia en el celular de la llamada de ella que le veo y digo, ay, otra vez está. Y ya le contesto y me dice, ¿por qué me pusiste eso? Le dije, porque yo ya no quiero vivir. Y ahorita yo estoy queriéndome quitar la vida y tú me estás interrumpiendo. Digo, yo ya no quiero vivir, te puse estoy porque en un ratito ya no voy a estar y ya no puedo con esto, yo siento mucha tristeza, yo siento mucho dolor, yo no hay una explicación para todo esto que pasó con mi hermano y que ahora no solamente con mi hermano, ahora está pasando conmigo, ¿no? ¿Y qué te dijo en ese momento? En ese momento ella me empieza a hablar de Dios y yo me enojo. Dije, a mí no me vengas a hablar de tu Dios que no puede hacer nada por mi hermano. A mí no me vengas a hablar de un Dios que no hace nada por alguien que se va a suicidar. A mí no me vengas a hablar de un Dios que no existe. ¿Dónde estaba Él cuando eso pasó? ¿Dónde está Él ahorita que yo me siento así? Pero ya estaba ahí. Ya estaba ahí desde el miércoles que yo lo reté. Y no desde el miércoles, ya estaba desde antes. No, ya estaba buscándome desde que yo le di el lugar. Bueno, y no solamente desde que le di el lugar, yo sé que desde el momento en que Él me creó ya me tenía elegida, ¿no? Para que un día en mi vida yo me encontrara con Él, ¿verdad? Él siempre me buscó, pero yo nunca le permitía encontrarme. ¿Por qué? Porque yo huía de la presencia de Dios, ¿no? Uno no quiere ser cristiano, y menos cuando empiezas a ver que los cristianos muchas cosas no hacen y uno aunque tenga religión, sí las hace, ¿no? Y que uno no tiene una costumbre, una cultura de leer la palabra, ¿no? Y de muchas cosas. Entonces ella me habla y ya me empieza a insistir y yo a renegar. De pronto era Dios, ¿no? Que me decía, a ver, ya está la respuesta que tú me pediste, ¿no? Y yo siento que Él me agarró así, que yo le dije a ella, bueno, a ver, si tú me dices que leyendo la Biblia y que yéndome a predicar, pues órale pues. Si tú me dices que así yo dejo de sentir esto feo que siento, esta ansiedad, esta depresión y me voy a curar, órale pues, veme a predicar a mi negocio, porque ella me ofreció irme a predicar. Entonces en ese momento suspendiste los planes que tenías de quitarte la vida. Pues sí, porque ella me estaba entreteniendo, hablando, ¿no? Dios empieza a usar a su instrumento y a darme la respuesta que yo le había dicho y que yo lo reté, y que cuando tú retas a Dios dices, me vas a conocer, ¿no? ¿Y te fue a predicar entonces? Quedamos que eso era un viernes y quedamos que el lunes me iba a ir a predicar, pero yo creo que Dios ya me tenía tan agarrada que dice, esta ya diario habla conmigo, aunque sea para rezongarme y decirme cosas tan feas, pero ya es mía, ¿no? Ya está orando cuanto no lo hacía, ya está hablando conmigo, ya me está pidiendo ayuda, ya me está buscando. Sí. Y entonces yo le dije, ¿sabes qué? No me voy a esperar hasta el lunes. Ella se congregaba en una iglesia bajito de mi casa, como 2 cuadritas. Yo le dije, es más, si tú me dices que leyendo la palabra y las prédicas y todo eso de Dios, yo me voy a sanar y voy a dejar de sentir todo esto feo que siento, yo voy el domingo a tu iglesia. Y a ella le dio mucho gusto, ¿no? Yo de momento no entendí, que pues yo todavía no conocía bien a Dios, ya estaba hablando con Él, pero pues todavía no lo conocía, ¿verdad? Ya estaba la respuesta de Él a lo que yo lo reté, a lo que yo le dije, ya estaba la mano de Él, de protección. ¿Por qué? Porque el enemigo ya amenazaba mi vida. No solamente robó la vida de mi hermano, sino que ahora ya seguía conmigo, porque Él abrió esa puerta, ¿no? Es cuando actúa el enemigo, la debilidad de uno es cuando nosotros estamos más vulnerables, es cuando el enemigo aprovecha las debilidades, y es cuando empieza a actuar Él, nos hace creer que Dios no existe, nos hace creer que Él pudo haber hecho muchas cosas, sí, que tuvo la culpa. Es el enemigo actuando en la vida de uno, en el suceso que vas viviendo, que efectivamente, la depresión que vas pasando o en el luto que estás viviendo. Y te trabaja la mente, el enemigo. ¿Cómo te fue en la iglesia? ¿Qué pasó en ese momento cuando ya llegaste y te encontrabas en el lugar? Fui a la iglesia el domingo, ¿verdad? Entré, desde que yo entré yo sentí algo pues muy bonito, yo sentí algo como muy grande ahí, pero no sabías qué era, ¿no? Ahora sé que es la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo que está en ese lugar, porque lo alaban y la presencia baja, ¿no?
la presencia está, dice que donde se mueve la alabanza de su pueblo, él ahí está, ¿no? Yo no sabía eso, para mí era algo desconocido. Cuando yo entré, yo vi unos que lloraban, yo vi unos que cantaban, yo vi unos que danzaban, yo vi unos que estaban tirados. Yo decía, ahí están locos, ¿yo a dónde me vine a meter, no? Yo decía, no, creo que esta ayuda no va a servir, creo que estoy en San Pedro de los Locos, ¿no? Pero no, era algo desconocido para mí, pero que ahí yo me iba a encontrar con ese Dios que iba a derribar esas fortalezas que estaban en mí, esas barreras que el enemigo había puesto en mí para que yo no me acercara a él, pero que ahí Dios las derribó, así como cuando Josué derribó los muros de Jericó, ¿no? Y se cayeron esas fortalezas del enemigo, cayó esa pared que el enemigo había puesto para que tú no te acercaras al Padre, ¿no? Para que tú no acercaras al conocimiento de Dios. Me pongo donde está, mi sobrinita estaba ahí, la hija de mi hermano, y corre bien contenta y me abraza. Yo decía, como si viniera a misa porque hace tanto escándalo, ¿no? Pero bueno, sentí bonito porque era mi sobrina. La amiga que me invita, ella y un muchacho oraron por mí, me dijeron que si podían orar por mí. Yo realmente iba, pero iba renuente, ¿no? Y me dicen, ¿podemos orar por ti? Yo le digo, pues si quieren, ¿no? Yo todavía ni entendía qué era orar, aunque ya lo estaba yo haciendo, no entendía, pues si quieren. Yo empecé a ver que ellos empezaron a pedirle a Dios por mí, pero no les puse atención en su oración. Cuando ellos acaban de orar por mí, ella me dice, pasa a hincarte enfrente. Y yo ¿por qué me tengo que hincar? Dije, nadie está hincado, ¿yo por qué? Y ella me decía, ándale, vamos. Yo, no, vamos, que no quiero, ¿por qué me voy a hincar? Como tengo que hincar a fuerzas, yo iba muy rejega, muy enojada todavía con Dios, ¿no? Aunque iba a la ayuda, pero iba enojada. De pronto ella me quiere agarrar y llevarme a fuerzas y yo me enojo y le digo, no voy a ir, no me voy a hincar. Y ya ella me deja, ¿no? Cuando mi cuñada me ve que estaba en la alabanza y abre los ojos y me ve, ella viene a mí igual. Me quiere llevar a hincarme enfrente y yo le digo, no me voy a hincar. Que esa fuerza es que yo me hinque. Y me decía ella, no, pero ven, vamos, no me voy a hincar. Y me quiere también llevar a la fuerza y yo, no. Y la aviento, ¿no? En un momento que sí, yo la aviento. Digo, bueno, que esa fuerza sin hincarse, ¿qué? ¿Me vas a obligar o qué? Y ya se queda así y se va, ¿no? Y pasa y hay en las bancas de enfrente había una muchacha como de unos 16 años y ella va y le dice que ore por mí. Viene la muchacha y me dice, ¿puedo orar por ti? Le digo, yo la veo bien feo, ¿no? Y le digo, pues ya oraron por mí. Y me dice ella, sí, pero déjame orar. Le digo, pero es que ya oraron, ellos dos ya oraron. Y luego me dice, pero déjame orar a mí. Y yo le digo, bueno, está bien. Ora pues por mí, me jala del lugar donde estoy para acá y empieza a orar por mí, empieza a pedirle a Dios por mí, pero hay un momento en que ella ya no está diciendo tanto, pidiéndole a Dios por mí, sino que ella empieza a decirme cosas que solamente yo había vivido con mi hermano en la niñez y que solamente yo sabía, ¿no? O sea, no había manera de que ella la supiera, ni siquiera mi cuñada que haya pasado a decirle, ora por ella y le dices esto y esto, porque mi cuñada tampoco sabía eso, ¿no? Entonces yo empiezo a chillar cuando ella me empieza a decir cosas de mi hermano, de mi niñez con él, y se me empiezan a salir las lágrimas, ¿no? Empiezo a llorar, yo decía, ay, no, ¿por qué estoy llorando? Yo me limpiaba enojada y decía, van a decir que estoy loca, ¿por qué tengo yo que llorar? Yo no tengo por qué llorar, yo no estoy loca como estos que están aquí, ¿no? Y yo sentía que las lágrimas me caían muy calientes, pero era que el Espíritu Santo ya había derribado las fortalezas que no me dejaban acercarme a él. Ya había derribado lo que el enemigo había puesto para que yo no tuviera ese encuentro con él. Pero como él ya había escuchado mi oración, vino con su mano poderosa y derribó esas barreras, derribó esos muros que estaba el enemigo, esas fortalezas de demonios que no me querían dejar ser libre. Que no me querían dejar ser libre de la depresión, que no me querían dejar ser libre de la tristeza, del dolor, de la ansiedad. Y que de pronto el enemigo me hablaba y me decía, si tu hermano que tenía una mujer y un hijo se quitó la vida, pues tú que no tienes nada, pues ¿para qué sirves aquí, no? El enemigo te empieza a hablar en tu mente, ¿no? El enemigo te empieza a decir, no sirves para nada. Quítate la vida como tu hermano, Pero ¿no? mira, Adriana, yo creo que a partir de que tú acudiste a la iglesia, que oraron,
¿Ya recibiste a Cristo en tu corazón? Ujú. Sí, ahí, después de que esta muchacha ora por mí y el Espíritu Santo la usa, era Dios hablándome a través de ella, no era tanto la muchacha, ¿no? De pronto vienen todas otras, me dicen, vamos a que te hinques allá. Yo igual les dije, no, pero ya me agarraron y me jalaron y ya no puse resistencia como las otras veces, ¿no? Llego a donde, enfrente del altar que está un poquito en Tapanco, a unos centímetros hacia alzadito. Cuando yo llego ahí enfrente del altar, yo caigo hincada, como si alguien me hubiera dicho, te vas a hincar.